acá estamos. Sí, yo sé que la mayoría está Leonan, pero con uno solo que no esté, no se puede comenzar la grabación. Y no El profe ya comenzó. Sí, ya acabo de mirar. Eh, a partir de ese momento entonces comienza la grabación. Eso es algo que les quería decir. Miren, cuando yo empiezo la clase, si alguno de ustedes minimizó la pantalla o está, digamos que en otra parte, no comienza a grabarse porque necesita que todos estén mirando la pantalla. Entonces, esto comienza a cargar y a cargar y a cargar hasta que todos tengan activa la ventana. Porque si todos la tienen activa, significa que todos me dan permiso de grabar esta reunión. No es que los quiera regañar, molestar, es simplemente que si no están todos mirando la pantalla, no comienza a grabar. En este momento, si quieren, la minimizan o hacen otra cosa. Ya no hay inconveniente con eso. Les doy nuevamente los buenos días. La clase pasada habíamos visto la parte de transformación de variables y había quedado en esta parte de esperanza de una variable aleatoria. En este momento todos están viendo mi pantalla, supongo yo, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, este concepto de esperanza matemática es algo que los va, digamos, a acompañar no solo en la carrera, sino a futuro, cuando estén trabajando en el área o investigando en esta área de estadística, ya sea con aplicaciones en alguna otra disciplina como biología, medicina, finanzas, etcétera. En todos digamos que disciplinas o en todas las ramas del conocimiento, se va a utilizar este concepto de esperanza matemática. Pregúntele solamente a un contador lo siguiente, pregúntele cuál es, por ejemplo, el presupuesto que usted espera que se va a gastar, digamos, si el presupuesto que usted espera que deberíamos tener, por ejemplo, para el año entrante en la empresa. Entonces ahí cuando se habla de cuál es el valor del presupuesto que usted espera, esta es la palabra, digamos que clave, este valor que él espera se puede traducir en matemáticas o en estadística como el valor esperado. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes cuánto espera sacar como nota en el primer parcial, esa respuesta que me van a dar ustedes me la van a dar en términos de experiencias, me la van a dar en términos de, no sé, diálogos con compañeros que han visto el curso o con la misma experiencia de ustedes, si han estudiado mucho, si entienden bien el tema, si no lo entienden muy bien, y entonces me van a dar un valor. Entonces me van a decir, por ejemplo, que lo que esperan sacar en el parcial 1 es, por ejemplo, 4,5. Este 4,5 también se puede ver como una especie de promedio, como si mentalmente usted hiciera el experimento muchas veces y usted dijera, bueno, 10 compañeros ya me han dicho que en el primer parcial sacaron 4,6, 4,8, 4,4, 4, 4,2. Entonces yo espero sacar un 4,5. Este valor esperado casi siempre se relaciona con promedios y tiene mucho sentido relacionarlo con promedios por lo siguiente. El valor esperado de una variable aleatoria o la esperanza de una esperanza matemática de una variable aleatoria, sea discreta o continua, se define de esta manera. Para el caso discreto, usted simplemente dice que la esperanza matemática es igual a una ponderación o una suma ponderada de cada uno de los valores, acá están, cada uno de los valores X multiplicado por su peso. Entonces sería la sumatoria de X multiplicado por su función masa de probabilidad. Esto de fondo es como un promedio teórico. ¿Por qué? Porque acá yo lo que estoy haciendo es cogiendo una variable aleatoria y viendo todos los valores que puede tomar. Y cada uno de esos valores multiplicándolo por su peso o por la probabilidad de que ese valor ocurra. Entonces ahí digamos que
sí tiene sentido asociarlo con un promedio, solo que con el promedio que ustedes lo asocian, siempre que piensan, por ejemplo, cuál es el valor que yo espero sacar en un parcial, por ejemplo, en el parcial 1 de probabilidad, usted lo hace es con un promedio basado en datos, o sea, un promedio no teórico, sino más bien un promedio frecuentista, que era lo que nos comentaba su compañera Jimena en las clases anteriores, que entre más datos tenga usted, pues ese promedio frecuentista se va a acercar más a este valor esperado. Digamos que con datos se puede estimar este, pero acá, si usted tiene un modelo teórico, pues puede calcular la esperanza teórica. Hay una condición que casi nunca se verifica, y casi nunca se verifica porque digamos que en la mayoría de los casos uno asume por defecto que se cumple, y es esto que hay acá. Esto es una condición. La esperanza matemática como es igual a x por la función masa de probabilidad, esto para el caso discreto. Entonces, en la mayoría de los textos se pide que uno antes de calcular la esperanza matemática verifique esta condición que hay acá. Digamos que a veces no es tan fácil verificar esa condición. Entonces nosotros en este curso no vamos a irnos a verificar esta condición, sino que cada vez que le pidan esperanza matemática nos vamos a ir directamente a esta expresión que hay acá, a este promedio teórico o a esta ponderación teórica de los valores que puede tomar mi variable aleatoria X. Para el caso continuo, miren lo que pasa. En este caso pasamos de tener una sumatoria, perdón, en este caso, pasamos de tener esta sumatoria a tener una integral. ¿Por qué se pasa en el caso continuo de una sumatoria a una integral? Pues precisamente porque como hablamos de variables aleatorias continuas, estamos hablando de variables que van a tomar valores en intervalos de los números reales, en intervalos o unión de intervalos. Y entonces ahí, como yo no sé si es unión de intervalos o un intervalo pequeño o un intervalo muy grande, entonces integro sobre toda la recta real y esto no va, digamos, a afectar nada porque la función densidad de probabilidad, la f minúscula, se va a definir en todos los reales. ¿Cómo? Pues como hemos visto, se define de una manera para los x en un intervalo y cero en otro caso. Entonces, cuando es cero en otro caso, esta integral se parte en varios pedazos y se anula cuando la función densidad es cero. En este caso, miren que es como también una especie de ponderación. Es la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por la densidad de X. Aquí es X por el peso de X o por la probabilidad de X. Acá es X por su densidad. Recuerden que la densidad con las variables continuas no se puede interpretar como la probabilidad de que la variable tome un valor ahí. La densidad, recuerden que la probabilidad de una continua igual a un punto es cero siempre. La densidad se asocia más bien es qué tanto pesa o digamos qué tan denso es la distribución de una variable aleatoria cuando toma un valor particular. Densidad no se puede interpretar como probabilidad. Espero que eso quede claro. Y acá, en este caso, se necesita verificar también esta condición. Nosotros no la vamos a verificar, sino que cuando nos pidan hallar la esperanza de una variable aleatoria continua, nos vamos a ir directamente a esta expresión que hay acá. Si esa expresión nos da infinito, pues la esperanza no existiría. Y así de sencilla la cosa. No tenemos que verificar esta condición. Esta condición de color verde es más como para algo teórico. Entonces la vamos a dejar de lado. Y algo muy importante es la notación de la esperanza matemática. Digamos que en la mayoría de los textos se denota con la letra griega mu. Esta letra griega mu, que acá en las notas se escribe así, yo la escribo así. Trato de hacerla lo más parecido. Esta que hay acá es la forma en la que yo escribo a mano
la letra griega mu. ¿De acuerdo? Es bueno que ensayen porque seguramente ustedes en algún momento, si hacen una monitoría o si van a dictar un curso o dan clases particulares, ustedes en algún momento tienen que explicarle a alguien cómo calcular esperanza matemática seguramente. Entonces sería bueno que ustedes ensayaran cómo hacen la letra griega mu. Créanme que vale la pena que ustedes practiquen esto. En este caso, entonces, cuando ustedes vean la letra griega mu en un texto de probabilidad, por lo regular, la letra griega mu se usa para denotar la esperanza matemática o el valor esperado de una variable aleatoria x, sea discreta o sea continua, cualquiera de las dos. Consideremos en este caso una variable aleatoria discreta. Vamos a calcular la esperanza. Aquí tengo una variable aleatoria discreta y como esta variable aleatoria es discreta, entonces ella va a tener función masa de probabilidad. Y esa función masa de probabilidad está dada por esta expresión. Aquí hay una tabla. En esta tabla se observa que cuando la variable aleatoria x mayúscula toma el valor x minúscula igual a 1, la función masa de probabilidad es igual a 4 décimos. Cuando es igual a 2, la función masa de probabilidad es igual a 1 décimo y así sucesivamente. Entonces, esto es como una tabla de frecuencias o tabla de probabilidades. En este caso, cuando usted suma estos valores, este más este más este más este, la suma acá le va a dar igual a 1. Si no le da igual a 1, significa que su tabla de función masa de probabilidad o su tabla de frecuencias está mal definida. Tiene que dar 1. Ahí claramente se ve que sí da 1. Ahora, ¿cómo calculo la esperanza de esta variable aleatoria x? Pues según la expresión que nosotros acabamos de ver acá, es igual a la sumatoria sobre todas las x de x por la función masa de probabilidad. Entonces, en este caso, recordemos la fórmula, la voy a poner acá abajo. Esperanza de x es igual a la sumatoria sobre todas las x de x p de x. Aquí una sub x. En este caso, esta sumatoria sobre todas las x, esta que hay acá, se puede escribir como, debido pues a que acá está claramente definida desde dónde hasta dónde, entonces se puede reescribir como la sumatoria desde x igual a 1, que es el primer valor que toma, hasta 4. Entonces en este caso iría hasta 4 de x por la función masa de probabilidad p sub x de x, y en este caso sería simplemente reemplazar. Voy a borrar acá. Sería este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Dicho de otra manera, voy a borrar esto, sería esta sumatoria que nos aparece acá. Voy a borrar esto. Perdón. Acá está. Sería 1 por 4 décimos, o sea, este por este, más 2 por 1 décimo. Sería, en este caso, este por este, y así sucesivamente cada uno. En este caso, el valor esperado de esta variable aleatoria es 2,3. Es decir, si usted hace un experimento que obedece a esta tabla de función masa de probabilidad, pues lo que usted espera obtener antes de realizar el experimento es que todos los valores se muevan alrededor de 2,3. Esa es la interpretación que le podemos dar a la esperanza. Que cuando usted hace un experimento que sigue esta distribución con esta masa de probabilidad, los resultados de ese experimento van a estar alrededor de 2,3. Eso es lo que uno podría decir de este valor como tal. Veamos ahora un ejemplo con una variable aleatoria continua. Y en este ejemplo particular, si nosotros le damos un sentido a la variable aleatoria x, en este caso, demanda semanal de gas propano,
vamos a ver que sí va a tener todavía mayor sentido hablar de ese valor esperado como el valor que uno espera obtener. Vamos a verlo acá. Suponga que la X, en este caso, es esta variable que hay ahí, la demanda de gas propano semanal. Y esa demanda de gas propano semanal vamos a suponer que está en ciertas unidades. Las unidades que vamos a utilizar es miles de galones. Ahí aparece en paréntesis. Y además, de alguna manera, esto todavía no les voy a decir cómo, pero de alguna manera se sabe que la función densidad de probabilidad de X tiene esta expresión que hay acá. Mírenla acá, es esta función en el intervalo 1,2 y 0 en otro caso. Esta es la expresión que tiene la función densidad de probabilidad. Una pregunta que a mí me surgiría de inmediato, si fuera estudiante de probabilidad, es ¿cómo hacen para saber que esta es la densidad del gas propano? ¿Cómo hacen ellos para saber eso? ¿Será que ustedes en algún momento van a llegar a poder plantear este tipo de densidades? Porque acá digamos, lo que está de fondo es esto, cómo construyeron este modelo. Este modelo se puede construir a partir de datos. En este curso yo le voy a mostrar algunos modelos particulares en el tema del parcial número 3. Sin embargo, hay otros cursos que vienen más adelante, como por ejemplo inferencia estadística, donde uno puede ajustar cierto tipo de distribución a una variable particular. Eso lo van a ver allá. Sin embargo, acá vamos a asumir que lo tenemos y que está dado por esta expresión. Lo que nos están pidiendo es que calculemos la esperanza matemática de nuestra variable aleatoria x. Vamos a ver qué tal. En este caso, recuerde que la esperanza como tal, la esperanza de x, se define, perdón, esperanza de mi variable aleatoria x, como ella es continua, se define originalmente, cada vez que le pidan hallar esperanza de una variable continua, plantéela como la integral de menos infinito hasta más infinito de la función densidad de, perdón, de x por la función densidad de probabilidad de x. Y luego de plantearla así, esta es la definición original, usted lo que tiene que hacer es preguntarse dónde está definida la función densidad de probabilidad con valores distintos a cero. Donde está definida con valores distintos a cero es en el intervalo 1,2. Entonces esto va a pasar de ser una integral de menos infinito hasta más infinito a una integral desde 1 hasta 2 de x por la función densidad de probabilidad f de x. Esto que hay acá es exactamente lo que tengo acá. Míralo acá. La función densidad de probabilidad f de x, que es 2 por 1 menos 1 sobre x al cuadrado, y eso lo multiplico por x, que es la que aparece acá. Ya de resto lo que tengo que hacer es pelear con la integral. Eso de pelear con la integral, pues sería simplemente recordar cuáles son las técnicas de integración, cómo es que se resuelve la integral de esto, que es relativamente simple, es x al cuadrado sobre 2 menos logaritmo de x, logaritmo natural de x, o también existe la herramienta Wolfram Alpha. En este caso simplemente con Wolfram Alpha usted pone esta integral y verifica que sí la está interpretando bien el Wolfram, y el valor que le debería dar es este que hay acá, 1,61. Aquí lo que hago simplemente es evaluar esto en el límite superior menos el límite inferior, que supongo yo que todos ustedes dominan esta parte. Algunos de ustedes están viendo cálculo integral. Yo sé que les he hecho esta misma pregunta varias veces, pero que se me olvida a veces si estoy preguntándole al curso de estadística a uno que también necesita haber visto integral, o también con ustedes. Profe, yo ya pasé cálculo integral. Pero alguno lo está viendo. Yo, profe. Ah, listo, perfecto. Entonces,
Miren, ustedes ya están viendo integral definida. Si están viendo integral definida, ustedes saben que esto es simplemente la integral de esto y evalúan en el de arriba menos evaluar en el de abajo. Hacer esta integral les va a ayudar a practicar. Si la hacen a mano, les va a ayudar a practicar también para cálculo integral. Pero yo les sugiero que para este curso de probabilidad, como lo que usted tiene que tener claro son los conceptos de probabilidad, les sugiero que esta integral que hay acá trate de hacerla en Wolfram Alpha para que la integral se haga más rápido. Ya después la verifica a mano, pero acostúmbrese a usar esa herramienta. Se los digo no porque quiera como desmeritar hacerla a mano, sino que este no es un curso de cálculo integral, sino un curso de probabilidad. Y yo quiero que ustedes se enfoquen en los conceptos de probabilidad más que en los de cálculo integral. Quiero que se enfoquen en lo que obtienen con probabilidad. Y en este caso obtuvimos este valor, el valor 1,61 igual a la esperanza de X. Como este valor está dado en miles de galones, entonces uno diría, como conclusión, esto que aparece acá abajo, la demanda esperada de gas propano por semana es de 1.610 galones. ¿Esto para qué me puede servir? ¿Para qué me puede servir saber este dato de que la demanda de gas propano por semana, la demanda esperada, es igual a esto? ¿Alguien me puede decir el para qué puede servir ese valor 1.610? Bueno, ¿y por qué es 1.610? ¿Alguien me puede decir? Uy, profe, yo no sé por qué es 1610, pero Porque está dado creo en miles que, de galones. bueno, esa parte sí. Porque Pero, simplemente multiplica. Qué pena ahí. Como estamos trabajando en las unidades 1.610, entonces multiplica este valor 1,61 por 1.000 y ahí aparece el 1.610. Ahora sí, qué pena. sí, Siga, David. pero esos 1610 nos sirve para hacer un pedido aproximado de cuánto tenemos que pedir, por ejemplo, de gas en una semana. O cuánto es lo mínimo que debemos de pedir. Y estamos Exactamente. comprando. Exactamente, suponga que no sé, en un pueblo pequeño o no sé, en un hospital o en una empresa o en un restaurante, de alguna manera ellos necesitan hablar con el proveedor de gas propano y decirle, bueno, hoy en día, por ejemplo, acá en las grandes ciudades esto digamos que no es tan necesario, pero acuérdense que no todos los restaurantes o no todos, digamos que las ciudades o pueblos o municipios más bien de Colombia, todos manejan como redes de gas. Entonces tienen que hacer pedidos. Entonces suponga que en un municipio pequeño se necesita saber cuál va a ser la demanda de gas propano para que se haga el pedido de la próxima semana. Entonces, con base en los datos y en un modelo que tienen preestablecido, pueden decir, vea, la demanda de gas propano la semana que viene, tal como dice David, es de 1.610 galones. Necesito que nos venda esa cantidad como mínimo. Véndanos esa cantidad, eso es lo que esperamos consumir. ¿De acuerdo? Entonces es para eso. Ahora, ¿será que el único tipo de esperanza que uno puede calcular, y aquí permítanme, me devuelvo, ¿será que el único tipo de esperanza que yo puedo calcular es la esperanza de una variable aleatoria? ¿Será que yo solamente puedo calcular la esperanza a X y ya, tanto para el caso discreto como para el caso continuo? La respuesta es no. Usted también le puede calcular la esperanza matemática a una transformación o a una función de su variable aleatoria. Es decir, usted en vez de calcularle esperanza a X, usted podría calcularle la esperanza a una función o transformación de X, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. ¿En qué cambiarían las cosas? Pues si usted acá, en vez de X, pone G de X, entonces acá el único cambio que va a necesitar hacer dentro es en vez de X, ponga G de X.
y acá también, en vez de x, ponga g de x. Es decir, esto que aparece acá. Si usted, en lugar de necesitar la esperanza de x, necesita la esperanza de una función de x, que en este caso yo la denoto como g de x, entonces usted tiene que hacer lo mismo, verificar que exista esta integral, que cuando usted pone valor absoluto exista. Nosotros no nos vamos a preocupar con esta que hay acá, con esta condición. Esa dejémoslo para quien quiere desarrollar teoría de probabilidad. Yo se las pongo es porque en los textos les va a aparecer esta condición y es bueno que ustedes sepan que eso es una condición que uno debería verificar antes de calcular la esperanza, pero nosotros la vamos a obviar. Cada vez que nos pidan encontrar la esperanza de g de x, una función de mi variable aleatoria, nos vamos a ir directamente a esto que hay acá. Y en este caso, la esperanza de g de x es simplemente reemplazar en la fórmula, en vez de x, g de x. Lo que usted ponga acá, lo pone acá y listo. Lo demás sigue siendo igual. Función masa de probabilidad si es discreto. Acá hay algo que parece como algo extraño y es esa x rara. Recuerden que esa x rara, esta x que hay acá, es el soporte de mi variable aleatoria x. ¿Qué es el soporte de mi variable aleatoria x? Pues recuerden que eso simplemente se define como todos los valores de x tales que la función masa de probabilidad es mayor a cero. ¿Por qué tiene sentido definirla acá? ¿Por qué tiene sentido poner acá los x en el soporte? ¿Por qué creen ustedes que tenga sentido esto? Porque como esta es mayor o igual a cero, entonces cuando esta se hace cero, pues eso no le va a agregar nada a esta sumatoria. Entonces sería como obviar casos. No ponga las x tales que esta función le va a dar cero. Ponga solo donde esta función es mayor a cero. Para el caso continuo, se define de la misma forma. También habría que verificar esta condición que hay acá, pero nosotros la vamos a dejar de lado. Es una condición que se pone en todos los textos, pero nosotros cada vez que nos pidan hallar la esperanza de una función de una variable aleatoria, nos vamos a ir directamente a esto que hay acá. Esperanza de g de x. Pues simplemente cuando haya una g de x acá, la pone acá y la integral no va a cambiar, va a ser de menos infinito a más infinito y esta parte tampoco va a cambiar, sigue siendo la función densidad de probabilidad de mi variable aleatoria x continua. Entonces, en resumen, lo que usted ponga acá, lo pone acá, o lo que usted ponga acá, lo pone acá, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. ¿Eso para qué me va a servir? ¿Por qué es importante preguntarse esto? Porque hay que definir otros conceptos. Así como nos preguntamos cuál es, por ejemplo, acá el valor esperado o la demanda esperada de gas propano, uno también se puede preguntar, ¿y qué tanto varía? ¿Qué tanto varía esa demanda? Es decir, sería 1.610 galones más menos ¿qué? Más menos 50 galones o más menos 30 galones, porque uno quisiera que le dieran 1.610 y quisiera que se gastaran exactamente 1.610, pero uno en el fondo sabe que no se van a gastar esto, sabe que se van a gastar un poquito más o un poquito menos, pero qué tanto es más y qué tanto es menos. Para decir eso, nosotros vamos a definir un concepto que se llama varianza. Y antes de definirlo, les voy a mostrar las propiedades de esperanza de una variable aleatoria. En este caso, cuando g de x, esta es una g de x es igual a una combinación lineal de x, a x más b. Cuando g de x es igual a esto, pues usted puede, en lugar de calcularla directamente como
sumatoria o integral de g de x, usted puede utilizar esta propiedad que hay acá. Y esa propiedad me dice que la esperanza de ax más b, una combinación lineal de x, es igual a por la esperanza de x más b. Es decir, dicho de otra manera, la esperanza de una constante, lo que usted espera de una constante es que siga siendo constante. Y si una constante multiplica una variable aleatoria, pues usted puede sacar esa constante de la esperanza. Entonces quedaría esperanza de ax más b es igual a por la esperanza de x más b. En un curso aplicado solamente uno les da esto y les dice esto es una propiedad. Como este curso es un curso de probabilidad, es necesario entender el por qué se define de esa manera o por qué se llega a esa propiedad. Yo espero que a ustedes, digamos que les llame bastante la atención entender no solamente cuál es la utilidad de esta propiedad que hay acá, sino que también espero que les llame la atención el por qué se cumple esa propiedad. Yo creo que en un curso de probabilidad ustedes deben tener curiosidad, no solo por las aplicaciones, sino también por la teoría detrás de las fórmulas que me llevan a las aplicaciones. Veámoslo acá. Recuerden que en este caso le están diciendo que x es una variable aleatoria. No le están diciendo una variable discreta o continua. Cuando no le dicen es porque se vale tanto para las discretas como para las continuas. Eso espero que quede claro. Y en este caso yo voy a hacerles la prueba o la demostración para cuando x es continua. Les dejo a ustedes como tarea que demuestren esto mismo o que se cumple esto mismo que hay acá cuando la x es discreta. Eso se los dejo a ustedes como tarea. Es muy sencillo, es seguir estos mismos pasos reemplazando la integral por una sumatoria. Entonces veámoslo. Acá está. Esperanza de ax más b, pues reemplazo acá ax más b, aquí es con mayúscula porque es la esperanza de una función de mi variable, y aquí es con minúscula porque ya estoy con los valores que puede tomar mi variable aleatoria. Entonces lo que ponga acá, recuerden, lo pongo acá. Y ya después empiezo a jugar con la integral. Esta integral que hay acá sería simplemente distribuir este paréntesis. Entonces sería multiplicar esto que hay acá por la función y esto que hay acá por la función. Es exactamente lo que hay acá. Ax por f de x más b por f de x. Integral de una suma. Integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces simplemente distribuyo y quedaría la integral de esta primera expresión, la constante sale, más, acá está el más, la integral de esta segunda expresión que hay acá. Mírenla acá. Sale la b como constante. Entonces en este caso me quedaría esto que hay acá, permítame lo voy a resaltar, esto que hay acá, que no es más que la esperanza de x, así la definimos, y esta integral da 1. ¿Por qué esta integral da 1? Esta que hay acá. ¿Por qué da 1 esta integral? Profe, no es por la definición de la función de densidad. Exactamente. Cuando usted integra la densidad sola de menos infinito a más infinito, ahí está integrando todos los casos posibles y entonces en este caso siempre le va a dar 1. B por 1 le va a dar B y A por la esperanza de x definida como esta integral, esta es la definición de esperanza de x, pues queda A por la esperanza de x más B. Si ustedes se fijan, para el caso de discreta, que es lo que ustedes tienen como tarea,
es exactamente lo mismo, pero en vez de integral, reemplazan por sumatoria y tratan de seguir los mismos pasos. Eso es una actividad interesante para que ustedes la hagan, no la dejen de lado. Por favor, no hagan lo de siempre de sí, 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 sino que háganlo de verdad, por favor. ¿Alguna duda con esta prueba? ¿Alguna duda con esta demostración? ¿Hay algún paso que les parezca a ustedes extraño o todos los pasos son claros? Profe, todos los pasos son claros. Listo, supongo que todos están de acuerdo con Daniel. Veamos ahora entonces. ¿Alguien iba a decir algo? Nadie. Listo. Veamos ahora el concepto que les dije ahorita, varianza de una variable aleatoria. ¿Cómo es que se define la varianza? Recuerden que no es solo cuál es el valor esperado, sino qué tanto se mueve alrededor de ese valor esperado. Entonces, en este caso, definimos ya anteriormente la esperanza de x como mu. Esa esperanza de x igual a mu se suele llamar también la media de la variable aleatoria x. Entonces, ustedes pueden hablar de varias cosas. Ustedes pueden hablar de esperanza de x. O también lo mismo, media de x. Y en ambos casos, la esperanza o la media de x va a ser este concepto que hay acá. Y este concepto que hay acá se acorta aún más denotándolo con la letra griega mu. Esperanza de x o media de x es casi que lo mismo decir esperanza de x igual a mu. Y la varianza es qué tanto varían los valores de x alrededor de su media. Una forma de ver qué tanto varían los valores alrededor de la media es calculando precisamente el valor esperado de las distancias al cuadrado o las diferencias al cuadrado de x con respecto a mu. Entonces yo veo todos los valores de x, qué tan lejos están de mu. Y luego hallo como una especie de promedio o de media con esperanza de x menos mu al cuadrado, hallo como una especie de valor esperado de esas distancias de x con respecto a la media elevadas al cuadrado. Esto es lo mismo que la distancia euclidia. Si usted quiere ver cuál es la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, pues calcule la distancia euclidia. Y la distancia euclidia es como una suma de las coordenadas, de las diferencias de las coordenadas al cuadrado. Entonces, si usted tiene la media, digamos por ejemplo acá, usted quisiera saber los valores de x, todos los valores de x, qué tanto se distancian de la media. Entonces acá hay una distancia, acá hay otra distancia, acá habría otra distancia, etcétera. Luego de que usted calcula las distancias de x con respecto al punto central que es la media, eleve esas distancias al cuadrado y halle la esperanza de todas esas distancias, o entre comillas el promedio teórico de esas distancias. Y ahí tendría usted una medida de variabilidad. Esa medida de la variabilidad la vamos a denotar como var de x. Var proviene de varianza. Uno necesitaría probar esto, pues uno asume que esta esperanza es menor que infinito, es decir, si la esperanza de las distancias de x a la media al cuadrado es menor que infinito, pues diremos que la varianza existe. De lo contrario, si nos da infinito o menos infinito, pues no puede dar menos infinito porque esto es un término al cuadrado. Si nos da más infinito, pues diremos que la varianza no existe. ¿De acuerdo? En este caso así se define, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. Una notación que se utiliza en la mayoría de los textos es con la letra griega sigma al cuadrado. Es decir, los textos se ahorran escribir la palabra var de x o esa expresión tan larga y simplemente escriben sigma cuadrado.
Cada vez que ustedes vean sigma cuadrado en un texto, les puedo asegurar que están hablando de la varianza de X, en un texto de probabilidad o de estadística por lo menos. Y una de las desventajas de hablar directamente de la varianza es que está en unidades cuadradas, está en unidades cuadráticas. Entonces, para llevarlo a las mismas unidades de mi variable original, uno lo que hace es sacarle raíz cuadrada, saca raíz cuadrada acá y saca raíz cuadrada acá. Y define un concepto que ustedes van a utilizar hasta el final de sus carreras como, bueno, acá también hay personas que no son de estadística, pero digamos que puede que si usted esté viendo este curso de probabilidad siendo de una carrera distinta a estadística es porque va a necesitar estos conceptos más adelante y seguramente va a utilizar el concepto de desviación estándar muchísimas veces. Esa desviación estándar que yo le estoy definiendo acá no es la de los datos, es una desviación estándar teórica que se construye a partir de un modelo y ese modelo se construye a partir de una realidad y esa realidad está construida a partir de una base de datos. Entonces, todo lo que les estoy hablando acá es teórico. Al final del curso les voy a hablar de algo que tiene que ver ya con la práctica y vamos a ver la diferencia de esta desviación que hay acá con la desviación que ustedes posiblemente, desviación estándar que posiblemente calcularon en otros cursos como Estadística 1 o en cuál otro curso calcularon ustedes desviaciones estándar de una base de datos. ¿Lo recuerdan? Ustedes calcularon medias, promedios y desviaciones estándar de variables en estadística 1. Estoy seguro que alguno de ustedes lo hizo en el trabajo 1. O en otros cursos. Alguno las Si no calculó. estoy mal, profe, en introducción al manejo de datos. Y allá como le explicaban esta desviación estándar, ¿se acuerdan? Pues yo solo me acuerdo que era así como con Profe, la raíz, pero no. sí, era la raíz cuadrada, pero daban una fórmula, pues, un poquito larga. Sí, Era con era valores agrupados y otro era con Sí, valores que pues, no estaban agrupados como tal. esa desviación de allá la definían así. XI menos X barra al cuadrado sobre N menos 1. Esa era la fórmula. sí, señor. Esta es la de los datos. Esta es la teórica. Las interpretaciones son iguales, solo que esta es la que se construye con un modelo estadístico, y por modelo me refiero a esto, por ejemplo, es un modelo teórico. Ese modelo teórico se construye a partir de datos. ¿Qué es lo que uno hace en la práctica? Uno en la práctica va y toma datos y calcula esta que hay acá. Yo al final de este curso les voy a mostrar esta que hay acá y cuál es la diferencia con esta que hay acá. Pero de entrada les digo que la interpretación es la misma, solo que esta es teórica y esta es con los datos. Si usted quiere llevarse algo de este curso, lléveselo del final del curso, donde usted diferencie entre este valor que hay acá y este valor que hay acá. Yo creo que eso sería lo más valioso para ustedes si al final del curso usted me entiende cuál es la diferencia entre esta que es teórica y la otra que se toma a partir de datos. Si me entiende esa diferencia, ya con eso habrá ganado muchísimo de este curso. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, esto que hay acá es la raíz de la varianza y la varianza es teórica. Entonces este de acá también es teórico. Veamos acá en este caso una fórmula que me simplifica la vida para calcular la varianza. Si usted quiere calcular la varianza de la variable aleatoria, recuerden que esta es la notación, var de x es sigma cuadrado, así la vamos a denotar. Si usted quiere calcular la varianza, se define como esto, como la esperanza de x menos mu al cuadrado. ¿Será que yo tengo que, por ejemplo, para el caso discreto o para el caso continuo, será que yo siempre tengo que hacer esto? Sumatoria de los x de x menos mu al cuadrado. Perdón, voy a
x menos, ¿qué tenemos ustedes? Pero yo borro esto. ¿Será que yo siempre tengo que escribir esto como x menos mu al cuadrado por la función masa de probabilidad P sub x? ¿Será que yo siempre tengo que hacer esto que hay acá? Porque si me piden para el caso discreto esto, o para el caso continuo, que calcule esa esperanza de x menos mu al cuadrado, por lo que yo les mostré antes, simplemente sería reemplazar la g de x por esto que hay acá y ya. Esta sería mi g de x. ¿Será que siempre lo tengo que hacer así? ¿No habrá una forma más sencilla? La respuesta es que sí hay una fórmula, y esa fórmula es la que les voy a mostrar acá. Esta fórmula es esta, voy a borrar acá. Por definición, la varianza es igual a la esperanza de esto. Destruyo este trinomio cuadrado perfecto. X menos mu al cuadrado es igual a esto. El primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego aplico esperanza de una suma es igual a la suma de las esperanzas. Entonces me queda esperanza del primero menos esto que es constante sale. Ya mu se puede considerar como una constante. Queda la esperanza de x dentro y esperanza de mu al cuadrado. Mu como tal, mu es la esperanza de x. Y si yo calculo la esperanza de mu, pues esto me va a dar mu, porque ya mu después de que yo la encuentre, es un número, es una constante. Entonces por eso la esperanza de mu al cuadrado es igual a mu al cuadrado, ya es una constante. Y en este caso, esto va a ser mu también, la esperanza de x, entonces por eso es que me queda acá menos 2 veces mu al cuadrado, más una vez mu al cuadrado, 2 menos 1, menos 1, menos 2, perdón, menos 2 más 1, menos 1, y esta es una fórmula más sencilla para calcular la varianza. De hecho, cada vez que necesitemos hacer la varianza de una variable aleatoria x, nos vamos a ir por esta fórmula. Aquí les recuerdo algo. En un curso más aplicado como estadística 1, a uno simplemente le dicen, vea, esta es la fórmula para hallar la varianza. En probabilidad, que es este curso, no vamos a asumir simplemente que esta es la fórmula que vamos a utilizar, sino que vamos a deducirla. Acá les mostré paso a paso de dónde es que sale esta fórmula. Espero que todos estos pasos, digamos, que queden claros a la hora de repasar esto. Haga eso, siéntese, repase eso y verifique que todo queda claro. También, así como hablábamos de esperanza de AX más B, nosotros habíamos visto esto en una diapositiva anterior, esperanza de AX más B igual a A por la esperanza de X más B. Así como vimos esta, uno también puede preguntarse cuál es la varianza de AX más B. ¿Cuál es la varianza de AX más B? Y la respuesta es la siguiente. Primero que todo, ¿qué pasa con las constantes solas? Con las constantes que no tienen ninguna variable aleatoria al lado, o no me están multiplicando una variable aleatoria. ¿Qué pasa con esas constantes? La respuesta es que desaparecen. Eso tiene un sentido práctico de fondo, y es que la varianza de una constante es igual a cero. ¿Por qué? Pues porque si es constante no varía. La varianza de una constante es cero. ¿Por qué? Porque no varía. Entonces acá la B desaparece. ¿Y qué pasa con las constantes que sí multiplican a las variables aleatorias? Pues salen al cuadrado. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las constantes que acompañan a las variables salen al cuadrado? ¿Y por qué las constantes como B desaparecen? Pues la respuesta está en la demostración. Acá está la demostración paso a paso. La varianza de AX más B, de esto que hay acá, que se llama G de X, es igual a la esperanza de G de X, que hay acá, menos la esperanza de G de X.
en este caso, que hay acá, y elevo esto al cuadrado. ¿Por qué sale esa fórmula? Pues haga de cuenta que esto es una y. Llámela y en vez de g de x. Y. ¿Cómo se define la varianza de una variable y? Pues la varianza de una variable y es igual a la esperanza de y menos la esperanza de y, o la media de y, al cuadrado. Y eso es lo que hay acá. Esta es la y esta es la esperanza de y. ¿De acuerdo? Solo que la y es especial. La y es igual a ax más b. Entonces acá quedaría y menos la esperanza de y. Y ya nosotros sabemos cuál es la esperanza de esto que hay acá. La esperanza de esto es a por la esperanza de x más b. Entonces reemplazo, multiplico por este menos el paréntesis que me queda, y mire el por qué se desaparece en la b. Simplemente porque usted, cuando reemplaza esto que hay acá por esperanza de x a x más b, y multiplica esto que hay acá por este menos, entonces queda menos a por la esperanza de x menos b. Y mire que esta b se va con esta b. De ahí se ve porque es que esta b desaparece. Esa es la primera respuesta. Ahora la segunda respuesta sería el por qué la a sale al cuadrado. Acá está. Saco factor común a. Y como está elevado al cuadrado, entonces la a sale al cuadrado. Mírelo ahí. Esperanza de a al cuadrado por esto que hay acá. Y la a al cuadrado pues saldría de la esperanza, porque a al cuadrado es una constante y me queda la esperanza de x menos e de x, en este caso al cuadrado, y esto es por definición la varianza. Mire que acá yo les hice paso a paso la demostración de que la varianza de ax más b es igual a al cuadrado por la varianza de x. Ahí les hice la demostración paso a paso. Si usted desea valorar esta demostración, lo invito a que la, digamos, intente hacer desde cero usted, paso a paso, para que entienda cada uno de los renglones. Si se enreda en algún renglón, pues venga acá y revise qué paso debió haber dado. Yo los invito a que hagan eso porque estas demostraciones, digamos que mucha gente no suele conocerlas, y ustedes van a graduarse, o la mayoría de ustedes, como estadísticos. Entonces sería muy triste que como estadísticos no supieran de dónde es que salen todas estas fórmulas. ¿De acuerdo? Eso es lo que les sugiero que hagan. Veamos este ejemplo que hay acá, pero antes de verlo, ¿alguna pregunta con algún paso acá? Todos los pasos fueron claros. Daniel, usted que es el que siempre me responde, ¿todo está claro? Sí, señor. Daniel está hablando en nombre de todos entonces. Sí, profe. Daniel va a ser el representante de todos ustedes. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien distinto a Daniel y Camilo que quiera decir si entendió todos los pasos de esta demostración? Gracias, Camilo, por hacer el comentario. Profe, sí, está Dale, claro. profe, tranquilo. Mi profe entendió. Listo, perfecto. Me alegra. Veamos ahora esta que hay acá. Yo no sé si ustedes le ven la importancia de esto, pero yo sí le doy mucha importancia. Yo vi un curso de probabilidad cuando estaba haciendo la carrera de matemáticas, porque yo soy matemático, y el énfasis que le daban obviamente era teórico 100%. Entonces, a lo que más importancia le daban los profesores cuando yo vi el curso de probabilidad era esto, a hacer las demostraciones. Entonces, cuando yo me gradué de matemático, yo era experto en hacer demostraciones. Después hice una maestría en estadística
y allá seguí con las demostraciones me sentía muy cómodo en las demostraciones, pero yo veía que mis colegas, que en su mayoría eran estadísticos de pregrado, manejaban muy bien las aplicaciones y manejaban muy bien las bases de datos y demás. Entonces, cuando yo les hablaba de las demostraciones, a los estadísticos les daba mayor dificultad de entender el porqué de las fórmulas y el porqué de las propiedades. Pero cuando hablábamos de bases de datos, ellos se movían como pez en el agua y yo me veía como a gatas. Yo no entendía muy bien cómo era que se calculaban las cosas y cómo se interpretaban. Entonces yo decidí apropiarme de esas aplicaciones y de cómo se interpretaban y de cómo se manejaban bases de datos, etcétera. Después de que terminé la maestría, fui a trabajar en una empresa que era de concentrados de animales, o sea, comida para pollos, gallinas, etcétera. Eso es una empresa muy grande que hay acá en Medellín. Y ahí trabajaba todos los días con bases de datos. Y cuando hablaba con otras personas, ellas me preguntaban que por qué yo aplicaba esas fórmulas. Yo trataba de aplicar, de demostrarles o de decirles que había algo de teoría por detrás y me daba cuenta que era imposible. Entonces, era imposible porque no sé por qué, así fueran de la carrera de estadística, no les gustaba esto les parecía horrible, saber de dónde venían las propiedades o las fórmulas, y yo no entendía el por qué. Si usted quiere ser un buen profesional, entienda las dos cosas, de dónde salen las propiedades, cómo se aplican y cómo se manejan estas propiedades ya con bases de datos. Eso sería lo ideal y lo que yo quisiera que un egresado de la universidad, y acá le hablo, me disculpan los de otras carreras, les hablo a los de estadística en este caso, porque esa fue la experiencia que tuve en la empresa. Por favor, entiendan la parte teórica, entiendan esto, no les dé pereza. Listo, sigamos con esto. Yo les pregunto antes de ver este ejemplo, ¿por qué les da tanta pereza las demostraciones? ¿Hay alguna explicación? ¿Por qué piensan que esto no es importante? O bueno, yo sé que ustedes saben que sí es importante, pero ¿por qué esto les da tanta pereza? ¿O a ustedes no les da pereza? Profe, en lo personal es porque uno se complica demasiado en esas demostraciones, uno se pierde mucho. Por lo menos yo me pierdo demasiado. Profe, pues yo creo que lo principal, pues yo hace poquito me pasé de matemáticas a estadística y de pronto es porque los compañeros o la mayoría de las personas no ven un curso que les expliquen cómo hacer demostraciones paso a paso desde el principio, porque es que es muy difícil para una persona empezar desde el principio a estudiar esta demostración y la verdad no sabe que, es que existe el principio de inducción, es que usted lo puede demostrar por el absurdo, es que usted lo puede por esto u otra manera. Entonces, pues si usted no entiende desde el principio lo más básico, pues lo más difícil se le va a ¿Y en poner. qué carrera lo vio? Perdón, usted es de matemáticas, se cambió de matemáticas a estadística. ¿En qué curso de matemáticas vio esto de demostración? Fundamentos de matemáticas, el primer cursito, el primer curso que dan. ¿Y los de estadística no ven ese curso? La verdad no Profe, lo está No. sé. como optativa. Sí, eso está como optativa, profe. Y hay otro curso que se llama Fundamentos de Análisis, que también muestran muchas demostraciones matemáticas. Muchas, muchas, muchas. Pero es que fundamento de análisis es muy pesado para empezar con esa, Sí, para las demostraciones. eso es mejor ver integral primero y después ver ese curso, porque eso es súper pesado. Bueno, listo. Entonces, vean qué cursos de matemática les pueden servir para entender cómo hacer demostraciones. Se los digo es porque no necesitamos personas que solo sepan códigos de R o que solo sepan cargar bases de datos y calcular números. Se necesita en este momento en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, personas que entiendan bien la teoría, qué es lo que hay por detrás de teoría, y después esa teoría que la unan con la práctica. Se los digo porque yo he trabajado en muchas partes y hago consultoría y se necesita que las dos cosas, lo uno esté de la mano con lo otro. Es solo mi consejo. Ya ustedes, digamos que
verán si ven un curso o no van dentro de las optativas, es decisión de ustedes. También les digo, y no, no se sientan mal si su, ¿cómo se dice? Si su visión de la estadística es solo aplicada. No se sientan mal si solo quieren enfocarse en eso, porque eso también, digamos que tiene bastante futuro. Si usted se quiere enfocar solo en las aplicaciones, está bien, pero sepa que muchas de las aplicaciones requieren entender esta teoría. ¿De acuerdo? Listo. Profe, muchas gracias por el consejo. No, gracias a ustedes por estar tan receptivos a esto que les estoy explicando a esta hora y esto sobre todo tan pesado. Listo. En este caso, veamos este ejercicio. Supongamos que tenemos una variable aleatoria continua con función densidad de probabilidad, en este caso dada por esta expresión que hay acá. En este caso, pues esta expresión que hay acá es un modelo teórico. Recuerden que estos modelos teóricos, digamos que de momento vamos a asumir que simplemente no los dan porque estamos entendiendo cómo manejar estos dos conceptos de esperanza y de varianza. Más adelante ustedes van a estar en la capacidad, bueno, en este curso en parte, pero en otros cursos que vienen a futuro van a estar en la capacidad de entender cómo es que se construyen estos modelos que hay acá. Van a estar en esa capacidad. Por ahora asumamos que esta variable aleatoria de X tiene esta función densidad de probabilidad. Vamos a hallar la esperanza y vamos a hallar la varianza. Si ustedes se fijan, varios detalles de esta función densidad de probabilidad son que la variable está entre 0 y 1 y hay una constante K desconocida, no se sabe cuánto vale. Esto es un ejercicio típico donde le ponen a usted a hallar o le piden a usted hallar cuál es la constante K. En este caso, para hallar ese valor de K, pues lo que tendríamos que hacer es aplicar esta propiedad que ahorita nos la comentaba su compañero David, que la integral de menos infinito más infinito de la densidad es igual a 1. Solo que en este caso no hay que irnos de menos infinito más infinito porque nos están diciendo que la variable aleatoria toma valores distintos, la función densidad toma valores distintos de 0 cuando x está entre 0 y 1. Entonces acá reemplazamos, en vez de menos infinito más infinito, la vamos a poner desde 0 a 1 y ponemos nuestra función densidad de probabilidad de f de x. Eso lo igualo a 1 por esta propiedad de la densidad y ya me quedaría entonces simplemente esta integral. Sale la constante k y hago esta integral. En este caso la integral pues sería esta expresión tan simple que hay acá. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Y en este caso ya simplemente evaluaría entre 0 y 1. Sería la integral definida de 0 a 1. En este caso evalúo en el de arriba y le resto lo que evalúa en el de abajo. Recuerden que en cada caso usted siempre tiene que poner igual a 1, igual a 1, igual a 1, porque estamos viniendo de esta propiedad que hay acá, de que esto sea igual a 1. Luego de evaluar en el de arriba menos en el de abajo, me daría esta expresión que hay acá, y ya sería simplemente despejar quién es K. En este caso nos da que K vale 6. Sabiendo que K vale 6, pues ya tengo todo para poder hallar la esperanza matemática y la varianza matemática. Ya sé que este K que hay acá vale 6. Ahora, escribo nuevamente la expresión y me voy a ir entonces con la esperanza de X. La esperanza de X, voy a ampliar esto un poquito acá. La esperanza de X, recuerden que es lo que yo ponga acá, voy a ponerlo acá en color rojo, lo que yo ponga acá, lo pongo acá y multiplico por la función densidad de probabilidad. En este caso sería la integral de menos infinito a más infinito, pero como la x está, digamos, moviéndose solamente entre 0 y 1 para darle valores distintos de 0 a la función densidad, entonces la integral pasa de estar de menos infinito a más infinito a estar de 0 a 1.
Ya de aquí en adelante estoy en un problema de cálculo integral. Ya esto es cálculo integral. Y ahí la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4. En este caso, después de evaluar en 1 y restarle en el límite de abajo 0, esto me da un medio. Luego tengo que hallar la varianza. Si usted quiere hallar la varianza directamente, tendría que hacer lo siguiente. Varianza de x es igual a la esperanza de x menos mu. En este caso la mu es un medio. Voy a ponerlo acá de una vez. X menos un medio. Recuerde que esta es mu. Esto queda acá elevado al cuadrado y esto se puede ver como la integral desde 0 hasta más infinito de x menos un medio al cuadrado por 6x por 1 menos x y por dx. Perdón, esto no es de 0 a más infinito, es de 0 hasta 1. Acá está. De 0 hasta 1. Ponerlo acá. 0 hasta 1. Miren que hacer esta integral se puede hacer, no es complicada, pero resulta más sencillo en vez de ver la varianza como la esperanza de x menos mu al cuadrado, es más sencillo ver la varianza con la fórmula que les mostré ahorita, verla como la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Y en este caso ya tenemos mu. Mu vale un medio. Recuerden que mu es esta esperanza de acá. ¿Con qué tendríamos que pelear entonces mejor que con esta integral? Tendríamos que pelear más bien con la esperanza de x al cuadrado. Eso resulta más simple que hallar esta integral completa, porque habría que destruir este cuadrado, empezar a sumar, restar, luego multiplicar por esto, y resulta muy engorroso. Entonces, por eso es que existe esta fórmula. Voy a borrar todo esto. Es por eso que existe esta fórmula de la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. O también se puede ver como, perdón, vale la pena aclarar esto varias veces. También se puede ver como la varianza de x igual a la esperanza de x al cuadrado, voy a volver a escribirlo, menos mu al cuadrado. Y esta mu, recuerden que es la esperanza de x, que en este caso ya nos dio igual a un medio. Con esto en mente, entonces calculemos mejor la esperanza de x al cuadrado. Quedaría esta expresión que hay acá. Lo que usted ponga acá, lo pone acá y multiplica por la función densidad de probabilidad. En este caso destruye ese paréntesis y miren que queda una expresión más simple y más directa que la integral que les mostré ahorita con ese de x menos mu al cuadrado. Y en este caso, la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4, la de x a la 4 es x a la 5 sobre 5, evalúan el de arriba y le resto el de abajo y me da 3 sobre 10 la esperanza de x al cuadrado. Así entonces, reemplazo en esta fórmula de la varianza, este ya lo encontré, es 3 décimos, este que acá es mu, o sea, un medio, eso lo elevo al cuadrado y cuando hago esta diferencia me queda 1 sobre 20. Este 1 sobre 20 está en unidades cuadradas. ¿Por qué? Porque la varianza está en unidades cuadráticas. ¿Cómo hago para llevarlo a las unidades de mi problema original? Pues para llevarlo a las unidades de mi problema original, simplemente calculo la desviación estándar. Voy a ponerlo acá abajo. Calculo la desviación estándar acá. Simplemente sacándole la raíz cuadrada a la varianza de x, bar de x. Y en este caso va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre 20. Perdón, acá 20.
¿Para qué me sirve la raíz cuadrada de 100 sobre 20? Pues yo diría que en este problema particular, en este que hay acá, con este modelo matemático, yo diría que lo que uno espera de la variable x, lo que uno espera de ella, es que se mueva entre un medio menos raíz 1 sobre raíz de 20 y un medio más la raíz de 1 sobre 20. Antes de hacer el experimento y de ir a tomar datos, uno esperaría que la mayoría de los datos de x se movieran entre 1 menos raíz de 20 y 1 más raíz de 20. Esta es la media, mu, y esta es sigma. Esta es mu y esta es sigma. Para eso sirve sigma, para hallar una especie de intervalos. Más adelante yo les voy a mostrar algunos intervalos que se llaman de confianza, pero en inferencia van a seguir viendo intervalos de confianza. Inferencia sería el curso que viene más adelante. Veamos en este caso un ejemplo ya más práctico, un ejemplo donde digamos que yo consideraría que todos lo entienden de una manera sencilla porque todos han jugado en algún momento de sus vidas parqués, pienso yo, o ha visto jugar parqués. Cuando juegan parqués, usted lanza los dos dados y se preocupa por esta variable aleatoria, la suma de los dados. Entonces, los posibles valores que toma esa variable son, la suma puede dar 2 o 3 o 4 y así sucesivamente hasta 12. ¿Con qué probabilidades? Les dejo a ustedes como tarea que encuentren estas probabilidades que hay acá. Esta probabilidad es, por ejemplo, la probabilidad de que caiga 7. Eso también es una cosa que ustedes ya seguramente sabían. Cuando lanzan dos dados, el valor más probable es el 7. ¿Por qué? Porque hay 6 posibles casos favorables a que cuando lanzo dos dados me caiga un 7, que son 3 y 4, 5 y 2, 6 y 1 y los inversos. 4 y 3, 1 y 6 y ¿cuál era el otro? Y 2 y 5. Entonces hay 6 casos favorables sobre 36 posibles. Yo les pido que ustedes hagan el ejercicio de encontrar estas probabilidades. Sabiendo que esta es la función masa de probabilidad de mi variable suma de los dados, uno se puede preguntar por esto. Cuando usted lanza dos dados, ¿cuál es el valor que espera obtener? ¿Qué me responderían ustedes en este momento? Coja dos dados y láncelos. ¿Cuál es el valor que ustedes esperan obtener? Un número par. Cuando lanza dos dados, ¿No sería el 7? usted espera obtener el 7. No, yo espero tener una pareja. 2, 2, 4, 4, Ah, 5, usted, 5. usted espera obtener. Ah, bueno, listo. Eso, y qué bueno que lo dicen así. Andrés Camilo también lo dice y Jimena también. Miren, una cosa es lo que usted desea obtener y otra cosa es lo que se espera que obtenga. La esperanza, ya entiendo cuál es la confusión. La esperanza que hay acá es, digamos, lo que se espera independiente de sus deseos profundos. Usted desea que le caiga un 12 o que le caiga 2, 2, usar números pares porque eso le da ventajas en el juego. Pero eso es distinto a lo que se espera desde el punto de vista teórico. Esta esperanza no se puede confundir como con lo que uno sueña o anhela. Es lo que se espera desde, digamos, como el resultado que va a estar en el punto central, como que todos los demás valores van a estar alrededor de ese valor. Esto es muy objetivo, esto no tiene que ver con lo que yo anhelo o con lo que yo deseo. Esto tiene que ver es con lo que se espera como el punto alrededor del cual van a caer los demás datos. ¿Sí me hago entender con eso o no? Camilo, ¿usted ya qué piensa? ¿Cuál es el valor esperado ya que aclaré esto?
Profe, pues no sería la sumatoria que acabaste de explicar. Exactamente, desde el punto de vista teórico, sino que quiero ver, sin calcularlo, en este momento, quiero ver cuál creen ustedes que es el valor alrededor del cual se van a mover los datos. El 7 no. El 7 es el más probable, pero no necesariamente es el valor esperado. En este caso particular vamos a ver que sí es, creo, pero no necesariamente el valor más probable es el que uno espera. Entonces, recuerden eso, la esperanza no es algo como que se relaciona con el deseo o con lo que usted añora, no es eso. Esperanza matemática es el punto alrededor del cual se mueven todos los demás datos. Ese es el punto central, alrededor del cual se mueven los datos. Y en este caso, hagámoslo así, si usted suma por la fórmula la esperanza matemática, voy a borrar esto. Usted calcula la esperanza matemática sería igual a esto. Esperanza matemática de x sería igual a la sumatoria sobre todos los x de x por la función masa de probabilidad. Y eso a su vez se puede ver como la sumatoria es de x igual 2 hasta 12 de x por la función masa de probabilidad peso x de x. En este caso sería este por este, más este por este, más este por este y así sucesivamente. Cuando hago toda esa suma de todos estos valores de este por este, más este por este, más este por este, cada uno por su probabilidad, toda esa suma me va a dar 7. ¿Cómo se interpreta este 7? El 7 que hay en este caso coincide, para este caso particular, coincide con ser el valor más probable y también con el valor alrededor del cual se mueven todos los demás resultados. Todos los demás resultados. Este es un caso particular donde coincide el valor más probable con el valor alrededor del cual se mueven todos los datos. Esto es simplemente una coincidencia. Entonces, cuando usted lance dos dados, usted espera que le salga 7 o que le salga un número alrededor del 7. Eso es lo que se espera. Un número alrededor del 7. La varianza, acá la calculamos como la esperanza de x al cuadrado, y recuerden que la esperanza de x al cuadrado sería sumar cada uno de los valores que toma la variable x al cuadrado por su función masa de probabilidad. Y luego le resta la esperanza que nos dio 7 al cuadrado. En este caso es 5,83. ¿Cómo interpretan estos dos valores? ¿Cómo los interpretan? Profe, que el 7 es como el valor promedio, pues como la base. Y ya que va a variar de ahí para adelante, entonces van a ser entre 6 que van a ser, serían, no sé si me está haciendo entender, sería sumarle y restarle, tal cual como lo mostraron en el chat. Sumarle y restarle esa proporción. Exactamente, pero no es directamente a este que hay acá, sino a la raíz de este, 5,83. Entonces, alguien puede calcular vamos a ver si alguien puede calcular la raíz de 5,83. Me dice cuánto es. Profe, es 2,41. 2,41. Perfecto. Usted acá con la varianza calcula la desviación estándar, que es la raíz de 5,83 igual a 2,41. Entonces, cuando usted lanza dos dados, usted espera que los resultados vayan a estar entre estos dos valores que hay acá. Aquí no hay añoranza, no hay deseo de que caiga eso, no, esto es teórico, esto es objetivo, aquí no hay corazón detrás de esto es objetivo.
Lo que usted espera es que los resultados estén entre, ¿cuánto vale este primer valor de la izquierda? ¿Cuánto vale el de la izquierda? 4,59 y el de la derecha. 9,41. En este caso, obviamente la suma no va a dar, por ejemplo, 4,61. Obviamente la suma no da. Entonces lo que usted tiene que hacer a partir de este intervalo es irse a sus datos. Y los datos que están entre estos dos que hay acá, entre 4,59 y 9,41, los datos que posiblemente le van a salir en su experimento son el 5, acá está el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esos son los valores alrededor del cual, cuando usted lanza un dado, usted espera que salgan estos valores, el 5, el 7, el 6, el 7, el 8 y el 9. Obviamente no significa que no vaya a caer un 2 o un 12 o un 11. Eso no significa eso. Lo que significa es que los valores más esperados son estos que hay acá, del 5 al 9. Esos son los valores que más se espera que caigan cuando usted lanza dos dados y se fija en la suma. Recuerden, eso no significa que no vaya a caer el 2 o el 3 o el 11 o el 12. Estos valores que hay acá son los que se espera que caigan con más frecuencia, son los más esperados. No significa que sean los más deseados. Desear y esperar es algo distinto. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro en este caso? Sí, profe, pero esos son los que, no sé si es coincidencia, pero son los que mayor probabilidad tienen de caer. Es porque este caso es muy fácil, pero si usted está hablando de otra variable como ingresos de individuos, dígame cuáles son los más conscientes. Dígame cuál es el salario que se espera que tenga un estadístico apenas se gradúe. ¿Cuál sería el valor esperado del salario? ¿Alguien tiene en mente eso? Bueno, Jimena dice 3 millones. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer para no empezar a adivinar? Lo que habría que hacer es empezar a tomar datos de egresados, recién egresados de la carrera de estadística, por ejemplo, preguntarles. Es muy incómodo cuando usted le dice, ¿usted cuánto se gana? Nadie le va a decir cuánto se gana. Entonces, por eso es que se utilizan más bien rangos. Pero suponga que de alguna manera usted sabe cuánto se gana cada uno de muchos estudiantes. Con eso construye un modelo estadístico y a partir de ese modelo estadístico usted construye un intervalo de confianza para el salario es que usted espera tener cuando se gradúe como estadístico. Sería como hacer ese experimento, construir el modelo y usted podría, en este momento, vamos a ver más adelante que este intervalo que hay acá se va a perfeccionar, porque por ahora simplemente les puedo decir que un posible intervalo es la media más o menos una desviación estándar. Pero más adelante les voy a mostrar cómo construir intervalos de confianza mucho más elaborados. Por ahora este es un posible intervalo, un intervalo esperado. Veamos otras propiedades de la esperanza. En este caso, ¿qué pasa cuando usted tiene dos funciones de una variable aleatoria? Suponga que usted no tiene solamente una función, sino que tiene dos funciones y además que tiene tres valores constantes, A, B y C. ¿Cómo hace usted para calcular la esperanza de A por G1 de X más B por G2 de X más C? Se puede probar que eso es igual a por la esperanza de G1 más B por la esperanza de G2 más C. Este tipo de propiedades nos van a servir para hacer cálculos de una manera mucho más sencilla más adelante. Esperanza de A por G1 de X más B G2 de X más C es igual a la suma de las esperanzas y las constantes salen de las esperanzas. Otra propiedad es que si G1 es positiva, es decir, una transformación que yo hice es mayor o igual a 0, no necesariamente es positiva, es mayor o igual a 0,
Entonces, cuando usted obtiene la esperanza de G1, eso sigue siendo mayor o igual a 0. Si usted tiene que G1 es mayor que G2, tiene dos funciones, una que es mayor que la otra, entonces la esperanza sigue manteniendo esa desigualdad. Tome esperanza a ambos lados y se va a mantener la desigualdad. Por ahora esto digamos que no es como muy intuitivo para ustedes, pero van a ver que hay casos donde uno necesita garantizar estas cosas. Que si yo tengo una función más grande que otra, entonces cuando calcule la esperanza a ambos lados, esa desigualdad se sigue manteniendo. Digamos que es importante para seguir probando otras propiedades. Y lo otro es que si una función está entre dos valores A y B, la esperanza de esa función sigue estando entre esos dos valores A y B. Acá están las demostraciones de cada una de estas propiedades. Lo que voy a hacer acá es dejarles a ustedes que las lean. Yo aquí hice las demostraciones paso a paso para el caso donde la variable aleatoria x es discreta. Les dejo a ustedes como tarea dos cosas. Uno, que lean estas demostraciones del ítem A, del ítem B, del ítem C y del ítem D, las vean y entiendan cada paso de esas demostraciones. Y lo otro es que hagan la demostración asumiendo que la X ya no es discreta, sino que es continua. Les dejo eso como tarea. Esto les va a ayudar a, digamos que, apropiarse de cómo es que se hacen estas demostraciones de cada una de estas 4 propiedades que hay acá. Ustedes no se imaginan lo que ganarían si ustedes intentan hacerlas sin ver el paso a paso. Intenten hacerlas ustedes sin ver esto que hay acá. Y asuman que están con una variable aleatoria discreta, que ahí ya está desarrollado, y después lo prueban para una continua. Intenten hacerlo paso a paso. Van a ver lo que van a ganar si ustedes intentan hacerlo primero, y si se atrancan en algún paso, vienen y buscan acá. Acá está hecho todo con todo detalle. Y si no entienden algún renglón de estas demostraciones, pues obviamente está el espacio de las asesorías o del foro de preguntas que hay en el Moodle. Les dejo esto como tarea. Vean las demostraciones de estas propiedades e intenten hacerlo para la variable aleatoria continua. No se imaginan lo que ganan tratando de hacer esto. Se los voy a dejar. La próxima semana, el miércoles, voy a comenzar a hablarles de momentos de una variable aleatoria o función generadora de momentos de una variable aleatoria. Y el jueves les doy la clase número 6. La idea es terminar las clases las diapositivas clase 1 hasta clase 6 la próxima semana, y el parcial lo haría el miércoles después de Semana Santa. ¿Semana Santa qué semana es? Primera semana del mes de abril. O sea, la semana entrante es normal, ¿cierto? Esta semana del 22 al 28 es normal. Sí, ya. Sí, profe. Dijo Cisas. Bueno. Y la semana que va del 29 al 4 es Semana Santa, ¿cierto? Sí, ya. ¿Por qué dice Cisas? No entiendo. Bueno. El parcial quedaría para el 7. Este es el miércoles justo después de Semana Santa, ¿cierto? Haga su gracia, diga Cisas otra vez. Sí, profe. Listo, Diga, sí, se otra vez. entonces el examen sería el examen sería el 7 de abril, de 6 a 8 de la mañana. Y en este caso, el examen sería, permítanme, voy a cambiar acá algo.
acá. El examen sería acá, desde las clase 1 hasta las diapositivas clase 6. Recuerden que los ejercicios de preparación son los que aparecen al final de cada una de las diapositivas y también está los ejercicios de la lectura complementaria 1. ¿De acuerdo? Preguntas con respecto a esto del examen. Profe, ¿hay que mandar evidencia o hay que hacer puntos en el que haya que tomar la evidencia de la foto? Esa es una muy buena pregunta. Acá está. Vamos a ver. Yo les voy a dar las condiciones de los exámenes, pero de una vez les digo, los exámenes son de selección múltiple y después de que, digamos que usted termine el parcial, si en alguno de los ejercicios usted considera que la respuesta no está o que el ejercicio está mal planteado, entonces ahí les va a aparecer un espacio para que usted monte el soporte. De resto, no es necesario ni obligatorio montar el soporte o el desarrollo de los ejercicios. El parcial es solo de selección múltiple. Si usted considera que algún ejercicio está mal planteado o no está la respuesta, pues ahí sí montaría el soporte y después lo revisamos para saber si yo me equivoqué planteando la pregunta, lo cual podría llegar a pasar y de hecho pasó en algunos casos el semestre pasado. Y lo que hacía en ese caso simplemente era revisar con el estudiante cómo desarrolló el ejercicio, en qué parte considera el estudiante que yo me equivoqué planteando la pregunta o que la respuesta no estaba, y ya dependiendo de lo que dialogáramos, pues en la revisión ya digamos que tomaba la decisión de valerle el punto o no. No voy a valer medios puntos ni procedimientos a medias, entonces no hay que desgastarse con subir y subir procedimientos que hice hasta la mitad y que me faltó esto. Lo otro es que si no seleccionan una pregunta, no hay forma de alegar después. Las únicas preguntas que voy a revisar fueron las que usted seleccionó A, B, C o D. Eso es lo que voy a considerar. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, me enredé. ¿Hay o no hay que subir procedimiento? ¿Qué le acabo de decir, Camilo? Si estaban aquí hablando, no me dejaron escuchar bien. ¿Cómo? Estaban aquí hablando, no pude escuchar bien, entonces no te entendí bien lo que estabas Ah, bueno. queriendo decir. Listo, el examen va a tener la pregunta, sí. El examen va a tener la pregunta. Vale la pena explicarlo acá. Entonces acá va a estar el enunciado de la pregunta. Y acá están las opciones A, B, C o D. Usted tiene que seleccionar una de las cuatro. Si no selecciona alguna, no le voy a valer nada de ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá seleccionó la B y ya el sistema le va a calificar si está buena o está mal. Si usted considera que el ejercicio o el enunciado está mal planteado o en alguna de estas cuatro opciones no está la respuesta, entonces ahí usted monta el soporte de esta pregunta que está mal planteado, que la respuesta no está, y esa la revisamos después en la revisión del parcial. Ya ahí yo evalúo si me equivoqué planteando la pregunta y le valgo el ejercicio. De lo contrario, no les voy a valer, por ejemplo, que posibles enredos que hay que evitarnos después son estos. Hay gente que no selecciona la respuesta que porque no estaba y llega y pone que el desarrollo del ejercicio es tal y lo monta ya en el espacio que les voy a dar en Moodle. Monta el soporte de este ejercicio. Y me dice que no, que lo que pasó en realidad es que hizo hasta la mitad y que no terminó de hacerlo, pero que solo faltó sumar unas cositas. Ahí yo no le voy a valer nada. Este es un parcial de selección múltiple, seleccione cualquiera. Si usted considera que está mal planteado, seleccione cualquiera y después me dice, este ejercicio, así yo lo saqué mal, usted lo planteó mal y necesito que lo revisemos. Allá lo revisamos y vemos cuál de los dos tiene la razón. Es así que se va a hacer. Si usted ve que todos los ejercicios están bien planteados, si usted ve que todas las respuestas le dieron y que todo está bien, entonces no hay necesidad de subir el soporte. El soporte no es obligatorio. Es únicamente cuando usted considera que la pregunta está mal planteada o que no está la respuesta. Es solo eso.
¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Se puede regresar. ¿Por qué le tienen tanto miedo acá hay algunas preguntas? No, o sea, profe, yo creo que ¿Por el qué le tienen compañero es tanto miedo que, digamos, uno está haciendo una pregunta y pues si siente que esa pregunta le quita mucho tiempo, no puede pues, ir adelantando otra. por ¿Se eso? puede hacer eso? Pero eso es con respecto a qué preguntas hay. Pues más que todo, si en el Moodle la plataforma pues, deja a uno, digamos, que uno pueda elegir la... Esto que pregunta Raquel. Navegar entre las preguntas. Sí, sí, ustedes pueden avanzar a la pregunta siguiente y después se pueden devolver. Lo va a diseñar así. Ustedes pueden, la primera, si está muy larga o quiere seguir con la segunda, siga con la segunda y después se devuelve a la primera. Entonces sí, Raquel, se puede regresar en el examen. Veo que le tienen mucho miedo a eso, pero sí, sí lo puede. Con respecto a la pregunta de Leonam, a mí no me da rabia que digan sisas en clase. Suena irrespetuoso como dice Camilo. El problema no es que me digan a mí sisas o no, el problema es que hay personas a las que les choca que diga sisas o que digan, por ejemplo, esa palabra que ustedes dicen, nea, ¿de dónde viene? Bueno, esas palabras, Nacido en Antioquia. sí, salió de acá. ¿Y qué significa en el fondo nea? Nacido en Antioquia. Sí, listo. Entonces en ese caso, ya cuando usted vaya a una entrevista de trabajo y el que le está entrevistando le haga cualquier pregunta, dígale sisas y después de que salga de la entrevista me cuenta cómo le fue. O dígale NEA, dígale no NEA, yo soy estadístico, o NEA, yo estudié tal cosa. Y ya después me cuentan a ver cómo les fue en esa entrevista de trabajo. Tampoco. No crean, si se acostumbran a hablar así, el cerebro hace que eso salga de manera automática. Pero bueno, eso es, digamos que, formas de hablar. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Va a preguntar demostraciones, podría salir una demostración. Ese también es otro tipo de ejercicio. Yo le digo, en este ejercicio necesito que verifique esto y haga tal cosa. Cada ejercicio le va a decir qué tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces estudien demostraciones. Listo, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Profe, cuando uno presenta ahí de una le da la nota o no. Sí, le va a salir la nota y después de que después de que haga la revisión le va a aparecer, bueno, no después de que haga la revisión, al tiempo, digamos que a la hora o a las 2 horas le va a aparecer ahí dónde se equivocó y le va a aparecer la solución de cada ejercicio. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Qué otra duda tenían? ¿Ninguna? No. Camilo, usted tiene una interferencia impresionante. Dígame, Angie. Angie, usted iba a preguntar algo. No, profe, estaba viendo que todo estaba claro. Pues que ya no Ah, tenía ya. dudas. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos la próxima semana en la clase del miércoles. Y recuerden que el jueves terminamos el tema para la primera evaluación, que va a ser el 7. De todas maneras, el 7 de abril. De todas maneras, yo les voy a mandar un correo con toda la información, explicando todo lo que les acabo de explicar en esta clase. ¿De acuerdo? Feliz fin de semana. Muchas gracias por la asistencia. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Luego, profe. Hasta profe. luego. Gracias. Profe, muchas gracias. Gracias.